Profe, Sí. una duda que me queda. Ahí nosotros también tenemos que decir a qué se debe la sequía. No, 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 no. Entonces, ¿qué No, sería? el objetivo de analizar ese trabajo es si logramos poder identificar algunos mecanismos que puedan explicar por qué hay menos acumulación de biomasa en un año con sequía. ¿Sí? Básicamente. Ah, sí, ya quedó más claro. La sequía la asumimos como un hecho y no intentamos explicarla, ya sería demasiado. ¿Sí? Sí, bueno, Eh, yo además insisto en este punto del práctico porque, como les decía la vez pasada, vincula directamente la cuestión de la fisiología de las plantas con cambios que están dándose actualmente en el clima y estudios que se están haciendo para medir e intentar explicar cómo están respondiendo los distintos ecosistemas, ¿sí? Y su componente vegetal a los cambios climáticos que se están viendo. ¿Sí? Digamos, la importancia desde el punto de vista de los recursos naturales, de los procesos que logramos, que intentamos estudiar, perdón, desde la fisiología vegetal. Por eso la importancia de este punto. Pero la pregunta específicamente apunta a ver, bueno, de qué manera podríamos explicar o tratar de explicar cómo una sequía puede afectar la acumulación de biomasa. Básicamente la fijación de dióxido de carbono, el balance entre la fijación y la pérdida de dióxido de carbono, digamos, por parte de las plantas. ¿Sí? Ese es el objetivo de este punto. Lo que les decía con la comparación entre cómo funciona la PEP carboxilasa y la rubisco, y en conjunto las plantas C3 y las plantas C4, yo les decía que la PEP carboxilasa tiene a bajos niveles de dióxido de carbono, que es lo que muestra este gráfico, mayor eficiencia en el balance neto de carbono, que es el otro eje de este gráfico, porque a bajos niveles de dióxido de carbono la rubisco va a ver más favorecida su función oxidasa, y la PEP carboxilasa no tiene esa función, por lo tanto va a tener un balance neto mayor a bajos niveles de dióxido de carbono, pero se satura a determinados niveles de dióxido de carbono la PEP carboxilasa y todas las reacciones que implican la fijación de la C4, el dióxido de carbono, que implican después el traslado del malato hacia las células de la vaina y el piruvato que retorna, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Todo ese conjunto de reacciones tiene un determinado ritmo que en un punto, a una determinada concentración de dióxido de carbono, se saturan. A pesar de que aumenta la concentración de dióxido de carbono, la disponibilidad de dióxido de carbono, la PEP carboxilasa no puede fijar más rápido. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, Bueno. Sí. sí, profe. Sin embargo, la rubisco, a medida que va aumentando la concentración de dióxido de carbono, va aumentando la tasa de fijación, de carboxilación, en detrimento de la actividad oxidasa también, a niveles mayores de concentración de dióxido de carbono. Eso es lo que hace a las plantas C3 más eficientes a altos niveles de concentración de dióxido de carbono. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, eso un poco para responder la pregunta de Rocío de recién. No se pudo conectar, pero bueno, estamos grabando. Volviendo al práctico entonces. Para ir lo más concretamente posible. Eso es lo que les pido, lo que les pido que vean en el punto 9. ¿Sí? El punto 7, veamos. ¿Lo tienen ahí a mano? sí, sí, profe. Bueno, el punto 7,
que son varios gráficos. ¿Sí? Son de Guayabo. ¿Sí? Que en función de las distintas horas del día muestran cómo evolucionan distintos procesos, la fotosíntesis, la respiración, la conductancia estomática, el dióxido de carbono intracelular, la transpiración y la temperatura de las hojas, ¿sí? Todos esos factores o procesos, para dos situaciones. Una, para plantas que no tienen déficit hídrico, que son las líneas punteadas, o sea, con disponibilidad normal de agua, y plantas que tienen déficit hídrico, o sea, a las que les está faltando agua. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces, este gráfico, que vamos a ver después también cuando veamos respiración, les muestra todos estos procesos para dos situaciones, con o sin déficit hídrico, o sea, con provisión normal o con déficit de agua. ¿Sí? Y en este práctico les pedimos que expliquen qué pasa con la fotosíntesis comparando las dos situaciones, sin déficit hídrico y con déficit hídrico. ¿Sí? Y cómo pueden explicar ustedes la diferencia entre esas dos curvas. ¿Sí? Que es muy parecido a un nivel más individual de cada planta, a lo que muestra la publicación, el trabajo que estudió lo que pasa con el Amazonas, ¿sí? Sí. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Bien. ¿Sí? Profe, por ejemplo, en el gráfico A, Sí. ¿qué diríamos? Lo primero que yo les pido siempre que analicen gráficos es decir qué ven, ¿sí? ¿Qué muestra el gráfico? Con el mayor nivel de detalle posible, porque eso les va a permitir después comparar, analizar y hacer hipótesis. Porque entonces, lo primero que hay que hacer es ver en las plantas normales, digamos, o por lo menos con provisión normal de agua, cómo evoluciona la tasa de fotosíntesis a lo largo de las horas del día. Y lo segundo es cómo evoluciona la tasa de fotosíntesis en las plantas con déficit hídrico, ¿sí? Si aumenta, si disminuye, cuándo aumenta, cuándo disminuye, y después compararlas entre sí, ¿sí? Eso es exclusivamente describir el gráfico. ¿Qué pasa, qué Sí, muestra el gráfico? Y después tratar de explicar por qué puede ocurrir eso. La diferencia con este punto, entre este punto y el punto de lo del Amazonas, es que acá tenemos otra información también disponible de lo que ocurre con otros procesos u otros factores en la planta, ¿sí? A la misma hora. Tenemos lo que ocurre con la apertura de los estomas, o sea, la conductancia estomática, ¿lo ven? sí, Tenemos lo que ocurre con la respiración, que es uno de los dos componentes de la pérdida de carbono. El otro es la fotorrespiración, ¿sí? sí, ¿Está claro? sí, profe. Tenemos la concentración de dióxido de carbono intercelular, muy importante también. Fíjense que en las plantas sin déficit hídrico va reduciéndose la concentración de dióxido de carbono, que indicaría que es mayor la fijación que la incorporación de dióxido de carbono de la atmósfera, por lo tanto va disminuyendo un poco la concentración intercelular, ¿sí?
Sí, profe. Tenemos lo que ocurre con la transpiración, que va aumentando hasta las 2:30 de la tarde y después disminuye la transpiración hacia la tarde. ¿Por qué? ¿Cómo podrían explicar ustedes esto? Por la incidencia de la radiación. ¿De qué manera? O sea que cuando en el horario de, póngale, del 2 de la tarde, es cuando más fuerte es la radiación y más transpira la planta. Bueno, lo importante es tratar de siempre identificar cuáles son los mecanismos y los procesos que pueden estar actuando sobre una respuesta. Todo, ¿sí? Tratar de hacer una lista de los 3, 4 mecanismos y procesos que ustedes saben que hay que tener en cuenta para ver qué puede estar pasando. Y acá hay que ver qué es lo que define los niveles de transpiración. Ya lo habíamos visto, el déficit de presión de vapor entre la atmósfera y la cámara subestomática en balance con las resistencias a la transpiración, ¿sí? Eso es lo que, el esquema sencillo que nos permite después ordenar la información. El déficit de presión de vapor depende de la temperatura y la humedad relativa de la atmósfera y de la cámara subestomática, ¿sí? Y las resistencias, ¿Profe? sí, Y ahí sería un análisis, por ejemplo, la fotosíntesis tomaría lo que son los cuadros de la concentración de dióxido de carbono y la conductancia estomática exacto. para explicar fotosíntesis. Y uno más que es la temperatura foliar. ¿Qué es la temperatura foliar? La temperatura de las hojas. Por lo tanto, es la temperatura del arrubisco, ¿sí? A la que el arrubisco está expuesta, sometida. En este caso, no es la temperatura propiamente dicho, sino los cambios en la temperatura foliar a lo largo de ese día, ¿sí? Cuánto aumenta o disminuye la temperatura de las hojas, o sea, la del arrubisco. Ojo, eso también afecta la tasa de fotosíntesis, porque afecta al arrubisco, como a cualquier otra enzima, la temperatura, ¿sí? Sí. Bueno, para entonces tratar de entender qué pasa con la fotosíntesis, como decía Renzo, principalmente conductancia estomática. ¿Por qué conductancia estomática, Renzo? ¿Por qué la conductancia estomática afecta a la fotosíntesis? Me olvidé, profe, ¿qué era conductancia estomática? A ver, ¿alguno más? Sí. La entrada de dióxido de carbono, bueno, La conductancia ¿cuánto estomática puede? es si los estomas están más o menos abiertos. ¿Sí? La apertura y cierre de estómago. Exacto. Es la inversa de la resistencia estomática, que es lo mismo pero mirado del otro lado. ¿Sí? Con signo opuesto. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, como decía Renzo, la conductancia estomática, en mi caso, la concentración de dióxido de carbono, ¿sí? Intercelular, y yo les agrego los cambios en la temperatura foliar, pueden afectar directamente la tasa de fotosíntesis, ¿sí? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, ¿Por qué la temperatura foliar, profe? acuérdense que que el arrubisco es muy sensible a los cambios en la temperatura, sobre todo por lo que les dije, por 3 mecanismos principalmente. Primero porque cambia hay cambios en la conformación de la proteína que afecta cambios en la afinidad por los dos gases, cambios en la tasa de reacción con los dos gases, ¿sí? Y además cambia la temperatura, la concentración relativa de los dos gases, ¿sí? En la atmósfera y por lo tanto en la cámara subestomática, ¿sí? Sí. Y la conductancia estomática, acuérdense que los estomas son sensibles a varias cosas, por eso es importante que vean la
el resumen, la presentación que habla de cómo responden los estomas, y además lean en el libro, más en desarrollo esos temas, porque el cuán abiertos o cerrados estén los estomas dependen de muchas cosas. En gran parte de la diferencia de presión de vapor y por lo tanto de la transpiración, ¿sí? Pero también dependen de la concentración de dióxido de carbono en la cámara subestomática, ¿sí? Y dependen también de otras cuestiones que acá no están en ninguno de estos gráficos, que tienen que ver con la radiación directa ¿sí? del Sol en varias fases, en varias formas, digamos. La radiación fotosintéticamente activa, la radiación, la luz azul, ¿sí? Es muy importante que ustedes logren entender con el mayor detalle posible cómo responden los estomas a todos estos factores, ¿sí? Porque eso es lo que, en definitiva, va a influir mucho en las tasas de fotosíntesis, de transpiración, ¿sí? Sí, Bueno, ¿se entiende un poco cómo tienen que enfocar este punto? Sí. sí. Bueno, Sí. es muy importante que logren entender qué ocurre con la transpiración y qué ocurre con la fotosíntesis, que además es lo que ya vamos viendo en términos más teóricos, ¿sí? Y cómo influye, por ejemplo, fíjense acá, es muy importante que vean, qué pasa con los estomas a medida que pasa el día. Se van cerrando. Exacto. Es menor la conductancia estomática, quiere decir que se van cerrando. Por lo tanto, eso va a implicar que ocurra ¿qué con la transpiración? Que disminuye la transpiración. Bueno, la respuesta debería ser que depende, porque depende de dos cosas la transpiración. Acuérdense siempre, del déficit de presión de vapor, o sea, la diferencia en la presión de vapor entre la atmósfera y la cámara subestomática, y de las resistencias, ¿sí? Si los estomas se van cerrando, quiere decir que las resistencias van aumentando, ¿sí o no? ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí. Sí. Por lo tanto, Sí. eso va a tender a que disminuya la transpiración. Pero también hay que ver qué ocurre con el déficit de presión de vapor, porque eso también va a influir en la transpiración. Si hay un aumento en las resistencias, pero también hay un aumento en el déficit de presión de vapor, habrá que ver cuál es el resultado, ¿sí? Ujú. Fíjense, de hecho, entre las 8:30 y mucha. entre las 8:30 y las 11:30, hay una caída muy importante de la conductancia, ¿sí o no? Sí. Sin embargo, fíjense Y qué es ocurre mucha la diferencia con... pero fíjense qué ocurre con la transpiración. Aumenta. Y eso podría ser contradictorio. Si estamos diciendo que los estomas están más cerrados, debería disminuir la transpiración, pero como yo les digo, depende también del déficit de presión de vapor. Y entre las 8:30 y las 11:30, seguramente el déficit de presión de vapor va a aumentar mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aumenta la temperatura. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Por lo tanto, a pesar de que se van cerrando los estomas y de manera bastante significativa, la transpiración aumenta, ¿sí? Porque el déficit de presión de vapor aumenta mucho más que el aumento de las resistencias, ¿sí? ¿Lo ven? Sí. Sí. Bueno, los estomas se siguen cerrando, pero no tanto. ¿Eso cómo lo vemos? Porque las letras
minúsculas que hay en cada punto significan si la diferencia entre dos puntos es significativa o no. Si tienen la misma letra, quiere decir que el valor es estadísticamente no diferente. ¿Sí? No podemos decir que estos dos puntos sean diferentes. Por lo tanto, quiere decir que la conductancia estomática es similar entre las 11:30 y las 2:30. ¿Se entiende? Sí. Y después, a las 5:30, están aún más cerrados los estomas. Y ahí sí es significativa la diferencia. Y ahí sí vemos que entre las 2:30 y las 5:30 de la tarde, la transpiración cae mucho. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, eso cómo lo podríamos explicar. Y probablemente, porque entre las 2:30 y las 5:30 de la tarde hay que ver, nosotros no sabemos si a las 4:30 el punto está acá o acá, es solamente una línea que une los datos, son este y este. Probablemente a las 5:30 de la tarde el déficit de presión de vapor sea mucho menor que a las 2:30 de la tarde. La temperatura mucho más fresca, ¿sí? Por lo tanto, el déficit de presión de vapor sea bastante menor que a las 2:30 de la tarde y además los estomas están mucho más cerrados. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, eso puede explicar la transpiración mucho menor a las 5:30 de la tarde. ¿Sí? Y ahí estamos vinculando qué ocurre con los estomas con lo que ocurre con el déficit de presión de vapor que nosotros suponemos, porque en estos gráficos no está expresado el déficit de presión de vapor de este caso. ¿Sí? Lo mismo entonces les pido que traten de explicar para el caso de la fotosíntesis. ¿Cómo evoluciona a las distintas horas del día la fotosíntesis para las plantas sin déficit hídrico primero? ¿Y por qué evoluciona de otra manera para las plantas con déficit hídrico? Traten de explicar primero el funcionamiento, la evolución de la curva de las plantas con provisión normal de agua y después traten de explicar qué pasa cuando les falta agua a las plantas, ¿sí? Bien. Las claves para tratar de explicar esto están por el lado de entender qué pasa, cómo responden los estomas. Ahí tienen la presentación que ya les mandé y léanlo en el libro. La presentación les va a ayudar mucho a resumir y a entender cuáles son las ideas principales, los mecanismos principales. Entonces las claves son cómo responden los estomas, cómo responde la rubisco, y además saber si son plantas C3, C4 o CAM, cómo afecta eso, o sea, la rubisco y la fijación de dióxido de carbono, propiamente dicha. ¿Sí? Esas son dos claves muy importantes. Y hay que ver como factores qué pasa con el dióxido de carbono, también en balance con el oxígeno, eso porque afecta mucho el funcionamiento de la rubisco. ¿Qué pasa con la temperatura? ¿Sí? ¿Qué pasa con el déficit de presión de vapor? Bueno, son las 9:10. El resto de las preguntas son más puntuales, ¿sí? Pero la pregunta 7 y la pregunta 9 son las que apuntan a integrar los conceptos que explican cómo funciona el balance de agua en la planta, cómo funciona la fijación de dióxido de carbono, cómo funciona la fotofosforilación, o sea, la fase lumínica de la fotosíntesis. ¿Sí? Sí. Entonces el práctico de hecho es como una guía para ir tratando de entender los procesos más conceptuales, ¿sí? Y un desafío para tratar de integrar estos conceptos teniendo en cuenta cuáles son las claves que les dije recién, cómo funcionan los estomas, a qué factores responden, cómo responden a esos factores y cómo eso integra el tema de la transpiración y la fotosíntesis, por un lado, los estomas, y después qué factores afectan más la fase lumínica
y la fase de fijación de dióxido de carbono de la fotosíntesis, teniendo en cuenta además que hay plantas que son C3, hay plantas que son C4 y CAM. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, los dejo acá. Después les aviso si la semana que viene, si quieren, podemos reforzar con una clase más a principio de la semana, ¿sí? Bueno, Bien. Traten, Sí, de profe. traten de ir siguiendo, por un lado, de lo teórico, el libro con las presentaciones a la par, que es un resumen lo más claro posible de cuáles son los mecanismos principales, cómo responden los distintos procesos, ¿sí? Libro y presentaciones. Y por otro lado, tratar de ir haciendo los prácticos, que eso, bueno, nos va confirmando cuáles son las dudas y cuáles son las cosas que van quedando claras, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, los dejo. Del anterior práctico, profe, Sí, usted va a mandar sí, las colecciones. sí, sí. Bueno, Bueno, apenas se baje los archivos de la grabación, se los mando, les mando la clase, ¿sí? Bien, listo, profe. profe. Bien, profe. Cualquier duda, escríbanme al grupo y, bueno, vamos avanzando. Yo les aviso qué día de la semana y les pregunto si pueden en esos horarios. Tal vez el miércoles podemos tener otra clase, ¿sí? Listo. bueno. Listo, profe. Bueno, Bueno, descansen, que tengan buen fin de semana y cuídense mucho. Igualmente. Hasta gracias. luego. Igualmente, Igualmente, profe. profe. Hasta Nos luego. vemos. Chao.